y sobre todo de la agenda política contenida en el pacto legislativo. Pues hasta donde sabemos los ciudadanos normales fue el escándalo que surgió sobre el asunto de Veracruz. A partir de eso, las denuncias de fraude de la oposición o de desvío de recursos de programas sociales de cara a las elecciones del próximo 4 de julio son los temas que detonan el cambio de prioridad. No ha sido, desde luego, la pregunta sobre, ok, necesitamos una reforma política electoral porque eso va a mejorar la participación de los ciudadanos. Yo no he leído ningún solo reflexión al respecto. Es que si centralizamos en una sola autoridad, podemos conseguir que haya una mayor protección de los principios rectores de la vida electoral, autonomía, certeza, objetividad. Tampoco le digo nada de eso. Estamos asistiendo al establecimiento de la agenda, como en la anécdota que les contaba del soberano, en función de las prioridades, de los criterios y de las necesidades básicamente de la clase política respecto a lo que considera que de acuerdo a sus intereses es lo que en este momento más necesita el país. Yo por lo menos lo leo de esa manera, pero estoy abierto a las críticas que puedan recibir por andar haciendo aceleraciones aventuradas en su caso. Pero de lo que sí va a ser difícil que me convenza, a pesar de que me tenga que reconocer que es un error en andar creyendo que es una iniciativa de autoprotección de la clase política, es que desde luego ni en esta ni en las últimas reformas, quizá desde hace 2 décadas, dependiendo de los lugares, pero las sucesivas reformas electorales que hemos vivido en el país no han estado acompañadas ni de la movilización, ni de la manifestación, ni de un reclamo social, como sí ocurrió, ustedes lo saben bien aquí en San Luis Potosí, antes de las importantes reformas de los 90. 20 años era el Consejo Local, y como dice uno de los artículos que ya cité, de Adriana Rodríguez, pues estuvo precedido de una importante lucha ciudadana de gente, de esos privados, que fueron la anécdota del principio, esa tendencia de los privados de construir autonomía y contraponerse al poder público. Bueno, la lucha contra el autoritarismo que se dio en este país, en esta ciudad, permitió justamente que no solamente avanzar en las reformas electorales, sino incluso generar importantes innovaciones respecto a los estados del país. Y dicho esto, subrayo que ni en la de 2007 ni en esta hemos visto a los ciudadanos manifestarse pidiendo o reclamando reformas electorales, y más bien lo que hemos visto sí son preocupaciones de la clase política. La de 2007 derivaba del conflicto postelectoral, las denuncias de fraude de la oposición. 2012, otra vez el mismo asunto de las acusaciones contra el PRI por haber hecho actos de corrupción, lo que lleva no solamente a meter en la agenda del pacto nuevamente una reforma electoral, sino además, a los pocos meses de iniciar el gobierno, alterar la agenda legislativa y subirlo y colocarlo dentro de las principales prioridades. Y entonces, a pesar de que la tendencia mundial es a la construcción de mayor autonomía de la ciudadanía, generando y estableciendo los puntos de la agenda de temas que les interesan,
Aquí, en mi país, al menos lo que estamos viendo en este tema específico, es que los partidos y la clase política siguen teniendo suficiente fuerza como para poder hacerlo sin que tampoco veamos una reacción tan ni virulenta ni por lo menos interrogante de parte de la ciudadanía, como vemos por ejemplo en el caso de las ladies. Ustedes seguramente han seguido el caso de las ladies y los misas, que cuando se producen abusos del poder están generando por ejemplo en las redes sociales reacciones desde esos espacios de la propiedad privada muy airados, lo cual además es muy sano. Pero en el caso de una transformación de la agenda, me parece que ahí todavía sigue un poco retrasado. Y este enfoque hacia los ciudadanos me lleva a mi segundo comentario, mi segunda reflexión. Y es, o me gustaría partir de una pregunta que yo mismo me hago, y es esta separación o esta distancia creciente que podemos observar entre la ciudadanía y las instituciones electorales. ¿Hasta dónde tiene que ver o encuentra algún antecedente justamente en las propias reformas electorales? Y estoy pensando particularmente en la reforma de 2007 y 2008. A usted no les tengo que contar cómo es la historia de la ciudadanización, porque fueron pioneros. Pero, en términos generales, esta imagen que el país vivió de los ciudadanos que se organizan para poner, supervisar, cuidar y contar los votos, a partir de la reforma de 2007-2008, francamente, es un poco una imagen idílica, como de película de Adán y Eva, que queda más bien en la leyenda y en el recuerdo de aquellos que lo hayan vivido, pero no mucho más allá de eso. A partir de 2007 o 2008, la reforma lo que generó en las instituciones federales y electorales fue la construcción o el paso de una, digamos, una institución ciudadana a un auténtico órgano de Estado. El cúmulo de funciones que se le dieron al IFE, primero para la administración de los tiempos oficiales, que llevó a la construcción de una estructura enorme que permitiera monitorear todos los spots que se pautan, luego ver que se cumplan con las normas, luego ver que no haya guerras, recibir los reclamos de los partidos por el contenido de los mensajes. Eso implicó sacar la organización, digamos, del ámbito y la capacidad de los ciudadanos para convertir al INE en un órgano de Estado, un aparato muy grande, burocrático. No lo digo despectivamente, no me malinterpreten en absoluto. Entiendo perfectamente que a mayores funciones se requieren aparatos más grandes, pero sí tenemos que hacernos cargo de que hubo un salto cualitativo entre el IFE y la forma de organizar las elecciones y la ciudadanización respecto a lo que existía antes de 2007 y 2008. Y no fue solamente por el caso de los medios de comunicación, sino también por la cantidad de atribuciones que se le dieron al instituto para supervisar, fiscalizar y sancionar el manejo de los recursos públicos. Entonces, medios de comunicación, se supone que son aparatos que están en la autonomía de la ciudadanía, y la fiscalización de los recursos públicos fueron dos de los asuntos, digamos, de las grandes asignaturas que se trataron de corregir a partir de la experiencia de 2006, pero que llevaron a construir un órgano de Estado que poco tenía que ver con
la idea del concepto ciudadano. Y este cambio o esta transformación se hace por dos justificaciones. La primera,